Señor les bendiga. Mi nombre es Mario Gómez Resto. Pertenezco al cuerpo de ancianos de esta congregación, a la Junta de Gobierno, y ayudamos con la niñez. Y en esta mañana vamos a seguir predicando sobre la declaración de fe de la Alianza Misionera, la Iglesia Alianza y Misionera, sobre la sección 1.8. Y esta sección habla sobre la sanación. Es un tema un poco complicado, profundo, difícil y hasta cierto punto controversial. Vemos en los últimos años que se ha torcido un poco este ministerio, ya que muchos lo han utilizado para tal vez manipular, sacar provecho. Pero creo que Dios desea restaurar este ministerio. Creo que Dios nos está llamando a que confiemos en Él y confiemos en su poder. Y la declaración de fe nos dice esto: en la obra redentora del Señor Jesucristo se provee para la sanación integral de la persona. La oración por los enfermos y la unción con aceite se enseña en las Escrituras como privilegio para la iglesia en esta era. Esta está basada en 4 citas que se encuentran en los libros de Isaías, Mateo, Santiago y Hechos, las cuales veremos en esta mañana. Pero antes de continuar, permítame orar. Padre, me presento ante ti esta mañana, dándote las gracias por esta oportunidad. Me da hoy, Padre, de poder hablar tu palabra. Te pido de que me ayudes. Te pido de que me guíes. Padre, te pido de que tu Espíritu esté en medio de nosotros, Padre. Padre, hoy hemos cantado sobre tus grandezas, sobre tus maravillas. Hoy queremos afirmar, Padre, esto que tú nos prometes en tu palabra. Hoy queremos que tú nos ayudes a confiar en tu palabra. Que tú nos ayudes, Padre, a confiar en tu poder. Padre, que nuestra mente no limite lo grande que tú eres, Padre. Que podamos saber que tú quieres traer sanación a nuestra vida. Una sanación integral. Esto quiere decir que es una sanación también que llega hasta nuestra alma, que sale desde nuestra alma, desde nuestro espíritu. Ayúdanos a poner nuestra fe en ti, nuestra confianza en lo que tú has hecho por medio de tu Hijo, por lo que tú hiciste y sigues haciendo a través de Él, Padre. Gracias porque Él venció. Gracias porque Él resucitó. Gracias que por medio de Él tú nos haces sanos. Gracias que por medio de Él tú nos perdonas. Gracias que por sus méritos, Padre, hoy podemos estar aquí. No porque nosotros no lo merecíamos, sino tu gracia nos alcanzó. Tu gracia nos llamó. Y hoy podemos hablar de lo que tú haces en nuestras vidas, de lo que tú haces en tu pueblo, de lo que tú quieres seguir haciendo en tu pueblo, Padre. Porque tú quieres seguir haciendo maravillas, tú quieres hacer prodigios en medio de nosotros, Padre, como señales de tu poder, como señales de tu grandeza, para los que estén afuera crean y también se acerquen, Padre. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Padre, ¿a quién iremos? Si solo a ti. Miraré a los montes.
y mi ayuda vendrá de ti. Mi socorro vendrá de ti. Hiciste los cielos y la tierra, Padre. A ti te tenemos, Padre. Gracias, Padre, por este maravilloso y grande amor, Padre, que tú tienes para los tuyos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido. Amén. Los primeros versículos que se nos mencionan en esta sección se encuentran en el libro de Isaías, en capítulo 53, los versículos 4 al 5, los cuales nos dicen: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías, movido por el Espíritu, nos profetizó sobre el padecimiento de nuestro Salvador. Cómo sería azotado, herido y afligido por nuestras transgresiones, nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Nos dice que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Mateo nos da el testimonio de esta promesa. En el capítulo 8, versículos 16 al 17, el cual es el segundo pasaje que nos menciona en este punto, nos dice: y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de él, profeta Isaías, cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Aquí Mateo es testigo de esta promesa, dada por el profeta Isaías, mostrando cómo nuestro Salvador no solo brindaba una sanación física, sino también una espiritual, liberando ataduras de demonios y trayendo libertad. El Salmo 103, versículos de 2 al 3 nos dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Era necesario que Él padeciera sufrimiento, quebranto y aflicción, como lo mencionó el profeta Isaías. Así nuestro Maestro nos dice cuando habla a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este evento que nos menciona nuestro Maestro relata cómo el pueblo se quejó y se rebeló en el desierto contra Dios, pidiendo que lo regresaran a Egipto. El pueblo deseó en su corazón volver a la esclavitud. Deseó estar como estaban antes. Dios trajo juicio contra el pueblo, pero ese mismo Dios le mostró su misericordia, dándoles una salida. Sabemos que Egipto representa el mundo y la serpiente representa el pecado y la rebelión. Así que Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, la pusiera en un madero y la levantara en el desierto. Y todo el que fuera mordido por una serpiente miraría a la serpiente puesta en el madero y sería sano. Nuestro Salvador se hizo pecado, aunque nunca pecó. Se hizo rebelión ante su Padre, aunque nunca desobedeció, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, redimidos, sanados y librados del juicio de Dios. En el desierto, ellos recibieron la sanación de parte de Dios por la obediencia y la confianza al mirar lo que Él había levantado. El Dios Altísimo luego mandó a levantar a su único Hijo.
para que nosotros pudiéramos mirarlo a Él y ser librados de nuestros pecados, ser sanados de nuestras dolencias, ser redimidos de nuestras rebeliones. Y por obedecer a Dios, al mirar el ejemplo que su Hijo nos dio, entonces somos sanos a través de su sacrificio, a través de su sangre derramada. Muchos hoy en día no entienden esto. No entienden que tienen que ser sanados. No entienden que han sido mordidos por la serpiente y están muriendo. No saben que necesitan ser sanados de la peor enfermedad, el pecado, la rebelión contra Dios. Piensan que es normal estar enfermo. Piensan que está bien estar enfermos. Pero no está bien estar enfermo. No está bien vivir en pecado. No está bien vivir en mentiras. No está bien vivir en adulterio. No está bien vivir asesinando a mi hermano con mis propias palabras. No está bien vivir en nuestros deseos pecaminosos. Necesitamos ser sanados para poder sanar a otros, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si hubiera sido normal para Dios todas estas cosas, Él no hubiera enviado el remedio para que nosotros fuéramos sanados de todo esto. Es muy importante que entendamos esto, hermanos. La sanación que nuestro Padre desea darnos es una integral, es una completa. Pero muchos se conforman y buscan solo una sanación física, externa, y no desean la sanación espiritual. Nuestro Maestro nos da ejemplos sobre esto. Y uno de ellos son los 10 leprosos. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 17. Y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Entonces le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Fueron 10 los que recibieron la sanación física, pero solo uno recibió la sanación integral. La palabra que utiliza nuestro Maestro para declararlo sano es diferente a la palabra curar. Esta palabra apunta a salvar, rescatar, restaurar, a ser completo. Esta es la sanación que Él busca para nosotros. Esta sanación está disponible para todo el que mire y confíe en la cruz. Solo tienes que mirar y confiar. Ya nuestro Salvador se ofreció como rescate por nuestros pecados, rebeliones y dolencias. Solo tienes que mirar y confiar. Este leproso tomó la decisión de volver y dar gracias a Dios. Y reconoció quién era este Maestro, postrándose en tierra. Otro ejemplo que nos da nuestro Maestro, mostrándonos que es lo más importante para Él, es sanarnos de nuestra peor enfermedad. Se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos del 3 al 11. Entonces vieron y le trajeron un paralítico, llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando hicieron una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús conoció en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo. Les dijo:
¿Por qué piensan estas cosas en sus corazones? Es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Así nuestro Maestro ha sanado a muchos para mostrar señales, prodigios y maravillas, para que otros escuchen de ellas, confían y reciban la verdadera sanidad, la vida eterna. Es interesante encontrar que el primer milagro de sanación que la Biblia registra se encuentra en Génesis 20, cuando Abraham ora por el rey Abimelec. El versículo 17 y 18 de este capítulo nos dicen, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Sabemos que Abraham entregó a su esposa, diciendo que era su hermana. Pero Dios le reveló a Abimelec la verdad. Abimelec temó a Dios y le entregó a Sara a Abraham. Y Abimelec le pide a Abraham que ore por él, por su esposa y por sus siervas. Entonces Dios los sanó. Esto presenta muchos principios de cómo Dios trabaja. Abraham oró por un hijo a Dios, pero tuvo que esperar 25 años para que la matriz de Sara fuera abierta. Sin embargo, Abraham oró por Abimelec y fueron sanados. Y tal vez ese mismo año comenzaron a tener hijos. Pero sin embargo, ambos confiaron en Dios. Esto lo vemos en el ministerio de nuestro Maestro, cómo Él sanó a mucha gente de diferentes maneras, con diferentes situaciones y diferentes padecimientos. Pero lo común que había entre estas personas es que confiaban en la palabra de Él. Es muy importante aclarar que no todas las enfermedades vienen por las consecuencias de un mundo caído, sino que algunas vienen para probar la confianza en Él, como le pasó a Job. Otras vienen simplemente para que Dios sea glorificado, como nos enseñó nuestro Maestro. Otras se quedan simplemente para que dependamos de Él todo el tiempo, como le pasó a Pablo. Por eso debemos poner nuestra mirada en Él y en sus promesas. Los siguientes versículos que menciona esta sección hablan sobre la responsabilidad que Dios nos dejó de continuar este ministerio de orar por los enfermos. El primer versículo sobre esto se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 16. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaura al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiénsense en sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Aquí Santiago nos demuestra el mismo principio que nuestro Maestro nos enseña. Orar por los enfermos, ungirlos con aceite para que sanen físicamente y también orar por nuestros pecados para que sanen espiritualmente. Nuestro Maestro nos dejó esta responsabilidad, no solo de orar por la enfermedad física, sino también orar por la enfermedad espiritual y ayudarnos los unos a otros por medio de la oración. De esta manera seremos sanados integralmente. Santiago
también nos menciona el sufrimiento, refiriéndose a heridas emocionales. Es algo que Dios también desea sanar. En el Salmo 147, versículo 3, nos dice: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hay muchos versículos que hablan sobre esta sanación emocional, como el profeta Elías, que deseó la muerte en su depresión. El profeta Jeremías, que es consolado en su dolor. Así tenemos muchos ejemplos en las Escrituras y vemos a un Dios que quiere sanarnos integralmente. El siguiente versículo que se menciona en este punto se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de su santo siervo Jesús. Este versículo se relata después que Pedro fue liberado de la cárcel. Se reunieron con él y fueron al templo. Allí realizaron una oración. Y este versículo es el final de esta oración. Luego, en los siguientes versículos, nos dice que el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu. Y hablaban la palabra de Dios con valor. Esto nos demuestra la confianza que los discípulos de nuestro Maestro tenían en Dios. Le piden a Dios que extienda su mano para que muchos fueran sanados y vieran señales y prodigios del Dios vivo mediante el nombre de su Hijo amado. Vemos a los discípulos realizando muchos milagros, muchas sanaciones. Vemos cómo el Espíritu de Dios los usaba de una manera especial, utilizando aún la sombra de ellos para sanar a enfermos, utilizando solamente la palabra para sanar enfermos. Me pregunto si nosotros tendremos esa confianza en Dios. El mismo Dios que llenó a Pedro y a los demás discípulos con su Espíritu, ¿nos podrá llenar a nosotros? Hermanos, hay tantas promesas en su palabra sobre el poder y el deseo que Él tiene de sanarnos. Promesas que nos invitan a confiar en su poder. En Éxodo 15, versículo 26, nos menciona que Dios es nuestro sanador. Él es quien nos restaura. Solo tenemos que escucharlo y confiar en su palabra. En Isaías 57 nos dice nuestro Dios: a causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que lloran con él, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Jeremías 33:6 nos dice: pero ciertamente yo le traeré salud y sanidad, y lo sanaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En Apocalipsis 22:2 nos dice: en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Él nos promete una sanidad completa, una sanación integral. Esta sanación comienza desde el día que miramos al madero y confiamos en las promesas de nuestro Dios. Tal vez no recibamos una sanación física completa en este cuerpo, pero lo importante en esta vida es sanar nuestro corazón, es sanar nuestro espíritu, para cuando llegue el momento recibamos la promesa. Este cuerpo es uno que se corrompe y que si no cuidamos se debilita. Pero el cuerpo que tendrá aquel que resucite en aquel día será un cuerpo glorificado. Será un cuerpo incorruptible. Por eso debemos de mirar y confiar a aquel que Dios levantó en el madero.
Hoy en día, Él desea que los ciegos vuelvan a ver su rostro, que los sordos vuelvan a escuchar su palabra, que el mudo vuelva a hablar su palabra, que los cojos puedan correr hacia Él. Él desea desatar al que está atado para que sea libre. Quiero terminar con estas preguntas. ¿Realmente estamos confiando en aquel que Dios levantó en el madero? ¿Realmente confiamos que nuestro Dios tiene el poder para sanar y libertar? ¿Es a Él donde primero acudimos cuando llega alguna dolencia, algún problema o alguna enfermedad en nuestra vida? Mi Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo pondré mis ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación y con seguridad confío que mi Dios me oirá. Él aún es nuestro sanador. Él aún es nuestro libertador. Él aún es nuestra salvación. Él aún es nuestra protección. Él aún es nuestro ayudador. Él aún es nuestro proveedor. Y nuestro Maestro nos enseña que el que oye sus palabras y las pone en práctica es semejante a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y cuando viene la tormenta, su casa no cae. Porque había fundado su casa sobre la roca. Pero el que oye sus palabras y no las pone en práctica es semejante a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena y cuando vino la tormenta cayó y grande fue su destrucción. Santiago nos dice que el que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica se engaña a sí mismo. Pues si escuchamos la palabra y no la obedecemos, es como un hombre que ve su rostro al espejo, pero luego se aleja de él y se olvida de cómo es. El hombre que escucha y confía en la palabra de Dios es un hombre sensato, que no solo la escucha, sino que la practica, y cuando viene el problema, sabe quién lo sostiene. Pero el hombre que escucha la palabra de Dios y no confía en ella es un hombre insensato, porque solo escucha y no confía en la palabra. Y cuando viene el problema, es derribado de gran manera por el problema. Hoy Dios nos llama a ser hacedores de su palabra, a confiar en su palabra, a confiar en sus promesas, a confiar en su poder. Por eso quiero hacer un llamado esta mañana. Para aquellos que tengan alguna dolencia física, alguna enfermedad, alguna situación emocional, les invito a que pasen al frente para que los ancianos podamos orar por ustedes y ungirlos con aceite y poner en práctica la palabra de Dios, poniendo nuestra confianza en Él. Así que los invito a que pasen al frente si hay alguno que necesita la oración por alguna enfermedad, por alguna dolencia. Hoy Dios quiere que practiquemos su palabra. Hoy Dios quiere mostrarnos su poder. Hoy Dios quiere que veamos su poder. Pero tenemos que confiar en lo que Él dice. Tenemos que confiar en lo que Él nos pide. Tenemos que confiar en que Él es el Dios vivo y Él es el que hace la obra. Y que este es su ministerio, no es nuestro ministerio. Él es el que tiene el poder. No el aceite, no los ancianos, sino es Él. Él a través de su Hijo, a través de la sangre derramada en la cruz, la cual nos promete una vida. Y no cualquier vida, es una vida eterna, es una vida la cual nos ayuda y nos va a ayudar a sostenernos cuando Él esté presente. Así que los ancianos y todo aquel que sienta en el Espíritu orar por algún hermano puede venir en confianza, tomar el aceite y ungir a su hermano. También quiero hacer un llamado para aquellos que están luchando con algún pecado.
por aquellos que se sienten estancados en su vida espiritual. Nuestro Padre desea liberarte de esa carga, de ese peso que no te deja avanzar. Él quiere romper con las ataduras que te impiden tu crecimiento, que impiden que su espíritu se manifieste sobre ti. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas su corazón. Ven, Dios también quiere sanar tu espíritu.